idea de hoy es hablar de un curso de milagros y hablar un poquito del camino que hicieron muchas personas que tienen para contar historia respecto de cómo se conectaron con un curso de milagros y qué representa esto, ¿no? Repasamos un poquito qué es un curso de milagros. Un curso de milagros es un libro. Es un libro, que es este libro, que es de metafísica y espiritualidad. Y es un libro que nos invita, nos ayuda a reflexionar respecto de cómo observamos el mundo y desde qué lugar lo observamos y cómo nuestra mente percibe y puede co-crear incluso de acuerdo a la forma que yo observo el mundo, es lo que yo genero. Y un curso de milagros nos lleva a un lugar para mirar desde una zona de paz. Y lo hace por medio de ejercicios para justamente volver como a borrar determinadas creencias que nos limitan, juicios, y comenzar a grabar juicios y creencias que posibilitan, que abren, digamos que nos conectan con una zona de paz. Bienvenidos. Así que, bueno, vamos a comenzar. Ahí la voy a invitar a Iwa. Hola Marina, ya Hola, estoy aquí. Iwa. ¿Cómo va? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Aquí estamos. Se nos dio el encuentro. Me gustó mucho tu introducción que hiciste de tu explicación de qué es un curso de milagros. Mm, Para mí es un libro que ayuda a hacer un cambio de percepción, un cambio en cómo se ve el mundo, cómo se ve y por tanto cómo se vive, cómo se siente, cómo se piensa. Ah, Muy interesante. Gracias. Bueno, sí, nosotras que venimos con este camino, bienvenidos, Cristian, José, Josefina, Mm. ahora que estamos por ahí. Bienvenida María Ángeles también. Sí, a veces nos llevan como, digamos, a veces nos preguntan, bueno, pero ¿qué significa esto? Rápido, decime qué significa, qué es lo que voy a tener que hacer, dame la receta. Y bueno, nada, yo lo defino como metafísica y espiritualidad porque realmente es real que nuestros pensamientos crean. Y entonces, de acuerdo a cómo pensamos y qué es lo que creemos, es lo que proyectamos en el mundo. O, como dice un curso de milagros, o creamos, ¿no? La proyección o de alguna manera la extensión, que es justamente no fabricar, sino estar conectados con la fuente, ¿no? Y bueno, y hacerlo desde esa zona, desde la zona donde todos estamos unidos. Y si nosotros nos conectamos con la fuente y extendemos, claramente eso nos conecta con la paz, porque no vemos gente separada que nos pueda hacer daño o nos pueda generar miedo, incertidumbre, sino tenemos la plena certeza de que estamos en un lugar seguro. Y desde esa zona se puede crear. De hecho, en la mente no está preparada para crear desde la lucha o huida. Creamos desde una zona de paz. Justamente la mente no está preparada. Cuando nosotros estamos en una situación de estrés, estamos preparados para luchar y huir, y ahí no hay posibilidad de creatividad. Solo podemos
eh, eh, esto, ¿no? Estar en una situación de estrés donde tenemos miedo. Y bueno, por supuesto es que se activan un montón de mecanismos para la supervivencia, pero desde cuando están activados esos mecanismos, no hay ninguna posibilidad de crear. Tienes mucha razón, Marina. O sea, para crear, para extender, que es como lo llama el curso de milagros, hay que estar en paz. Eso es lo primero para extender, ¿no? Si no, estamos proyectando y cuando estamos proyectando lo hacemos desde, o sea, cuando estamos proyectando todos aquellos traumas, todas aquellas cosas que tenemos en el subconsciente, creencias, salen fuera y es lo que nosotros vemos en el exterior y vemos todo esto para que captemos el mensaje, lo subamos a la conciencia y lo podamos superar. O sea, el subconsciente necesita sanarse y para sanarse te enseña lo que tiene dentro a través de cómo tú ves el exterior, ¿no? Y esto es la proyección. Y eso es lo que dice el curso, que es el sueño, que la proyección es falsa, que no existe, ¿no? Que lo que proyectamos no es real, ¿no? Eso es lo que nos dice el curso, ¿no? Pero la proyección no es más que todo aquello que tenemos en el subconsciente que desea salir para sanarse. Cuando proyectamos, lo que hace el subconsciente es mostrarnos lo que tiene dentro para que lo podamos sanar. Y el curso, en cierta manera, te enseña a que todo esto que ves fuera no es real, o sea, te enseña a sanarlo de alguna manera, ¿no? Y cuando sanas todo esto, aprendes a ver todo esto de otra forma, entras en la paz que es necesaria para crear, para extender. Hermoso explicado, me encanta. Y tal cual, ¿no? Cuando nosotros estamos en paz, todo es posible desde ese lugar. Y bueno, el punto es, como bien dijiste, resignificar lo que estamos viendo afuera, resignificarlo desde una zona de paz, de que simplemente se están proyectando situaciones que yo debo sanar. Y por supuesto que la gran clave para poder sanar y resignificar es entender, bueno, cuál es el mensaje que me está trayendo este espejo que me permite sanar algo. Y una vez que tomo el mensaje, si lo entiendo, lo perdono. Y si no lo entiendo, también lo perdono, ¿no? Porque seguramente ya vendrá esa resignificación, ¿no? Ese resignificado que me invita a sanar. ¿Mm? Acabas de entrar un poco o me ha sonado a mí que hablabas de la expiación, que es algo que también habla mucho el curso de milagros, ¿no? Que es cuando tú tienes un conflicto, una emoción egoica o algo que tienes una emoción que te duele, que te hace daño, ¿no? La entregas a la expiación y pides que se te muestre el mensaje correcto, ¿no? O sea, estás pidiendo que se resignifique, como tú dices, ¿no? Estás pidiendo verlo de otra forma, ¿no? Porque de la forma que lo ves, en este momento, te está haciendo daño, ¿no? O sea, a mí ahora me sonaba que estabas un poco hablando de la extensión, porque yo me di cuenta hace poco, hace tal vez un año así, pero me di cuenta de que todo lo que pasa en el exterior es neutro, que somos nosotros. Cuando llegamos y miramos, ¿no? Que interpretamos esto y le damos un significado, ¿no? Y precisamente el curso de milagros te enseña a darle un significado a las cosas que es amoroso, ¿no? A verlo todo desde el amor, ¿no? A mí me encanta la introducción del curso de milagros, ¿no? Porque te habla un poco de lo que es el libro, ¿no? Y en cierta manera te dice que este curso no te va a enseñar lo que es el amor, porque esto no se puede enseñar, ¿no? Porque se nos dio. Pero sí que te va a enseñar a despejar los obstáculos que te impiden verlo todo desde el amor, ¿no?
y es brutal como a medida que vas leyendo, que vas haciendo los ejercicios, pues vas viendo todo desde el amor. Y cuando ves todo desde el amor, entras en paz, en alegría, bueno, no sé, es maravilloso. Es un milagro, esto es un Es, milagro. es un milagro. A veces cuando hablamos del milagro, muchas veces en la vida de las personas que empiezan a utilizar un curso de milagros, ya sea de una manera más formal o desde aprender a perdonar desde una zona de paz y como explica el curso, em, empiezan a suceder realmente milagros en su afuera porque como están en una zona de paz, vibran paz y aparecen Mm, situaciones de mucha más paz. mm, Pero simplemente el solo hecho de observar desde otros lentes ya es un milagro. Solo el hecho de observar desde una zona de paz, de ver mm. a las personas que muchas veces no creemos que nos hacen cosas, pero las personas a veces hacen, simplemente porque están en sus propias batallas internas. Están muchas veces tomados por estos mecanismos inconscientes que de alguna manera les genera miedo y a veces atacan por miedo, básicamente. Esto es miedo o amor, esto no hay mucho más, es bastante simple, a veces hacemos las cosas muy Fíjate que te complicadas. dice el curso sobre esto que hablas, ¿no? Que el curso te dice que todo ataque es una petición de amor. Absolutamente. Mm. Todo Cuando una ataque, persona está atacando, te está diciendo, necesito que me des amor, absolutamente. o necesito que me veas con amor, o necesito que me recuerdes que soy amor, ¿no? Cualquier ataque, nada, yo siempre lo digo, nada es personal, nada es personal, nada va contra ti, no eres tan importante tú. ¿Eh? Cuando una persona está atacando, te está diciendo, me estoy sintiendo herida, dame amor, cúrame, sáname, enséñame lo que soy, recuérdame que soy amor, ¿no? Es que es brutal el curso, es brutal. Es brutal. Me encanta, me encanta. Y bueno, y contanos un poco tu historia. A ver, con este ciclo que empezamos con historias UCDM, hashtag historias UCDM. Eh, Esto sería bueno que las personas que empezar a contar estas historias, que lo podemos hacer por medio de estos vivos desde las cuentas, pero también podemos contar nuestra historia desde cada uno de su cuenta y ponerse hashtag, ¿no? Así que, bueno, contanos un poquito tu historia, igual, Vale. lo que quieras contar, que no. Yo era una persona, antes de empezar a leer el curso, yo era una persona que estaba enfadada con el mundo. Yo me creía que todo el mundo me atacaba. Yo atacaba y me defendía. O sea, yo vivía así, defendiéndome contra el mundo porque yo veía ataque por todos lados. O sea, ah, es igual, los compañeros de trabajo, mi familia, todo el mundo me quería atacar, todo el mundo me quería mal. ¿Vale? Yo vivía así y vivía como defendiéndome y buscando alianzas y bueno, en fin. Y una amiga me dijo, hay este libro, está este libro, que yo lo estoy empezando a leer y sí, el curso de milagros. Y dije, y me dijo, como sabía que yo soy psicóloga y eso, me dice, muchos psicólogos, muchos grandes oradores, gentes que dan charlas, que no sé qué, se están inspirando en este libro. Y yo dije, ¿ah, sí? O sea, este fue mi enganche con el libro, ¿eh? Yo dije, ah, sí, Ah, pues bien quiero leerlo. estudioso y mental. Sí, sí. Y dije, pues quiero leerlo, quiero leerlo. Para mí era como, o sea, como una nueva forma, ¿no? De hacer psicología o así. Y lo empecé a leer sola. Mira, justo me terminaba de divorciar, de separar del padre de mis hijas. Y estaba yo sola en una masía ahí viviendo y empecé a leer el libro y no me enteraba de nada. No me enteraba de nada, porque el curso de milagros es un libro que se adapta a tu nivel de conciencia y en aquel Es momento mi duro nivel eso. de conciencia era cero.
Qué bueno. Pero yo iba leyendo allí y no me enteraba de nada, pero iba leyendo. Me encanta. Y bueno, poco a poco, pues si de 3 páginas me enteraba de una frase, ya era mucho. Y venga, y, y estuve estudiando el curso de milagros sola, unos 3 o 4 años, leyendo sola. A veces comentaba con mi amiga, ¿no? Y me decía, está este libro que lo explica, está este otro. No, 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 yo allí, mm, o sea, quiero beber de la fuente, me quiero leer el libro, no quiero leer el de una persona que habla del curso de milagros o no sé qué. No, no, yo me quiero leer el libro y me lo voy a leer enterito. Y Es que tardé, fuiste toda una valiente. es que soy muy terca yo, Marina, soy muy terca. Y tardé 3 años en darle la primera leída a todo, pero me lo leí, ¿vale? Wow. Y luego sí que me encontré con vídeos sobre todo a mí me ayudó mucho los vídeos de Marta Salvat, que hablan del curso, ¿no? Cuando me miré los vídeos dije, y empecé a entender, ¿no? Y ahora ya voy lo estoy leyendo por tercera vez. O sea, el curso es un libro que, o sea, cada vez que lo lees es un nuevo curso, porque como es un libro que se adapta, está escrito en un lenguaje tan metafísico que se adapta a tu nivel de conciencia, cada vez que lo lees encuentras cosas nuevas en el curso. Y, y la verdad es que no sé, pero a mí ahora mismo yo ahora te diría que lo voy a leer toda mi vida, ¿no? Lo he integrado a mi vida, he cogido esta nueva manera de ver, lo he integrado en mi trabajo también y estoy usando sus conceptos, sus recursos a Qué la hora de hacer maravilla esto terapia. de usarlo Ah, en tu trabajo, ¿no? A mí me pasó cuando estudié con José Luis, había muchos psicólogos, coach, y la verdad que es una maravilla, ¿no? Contá un poco, que me encanta, saber mm, un poco y además, y cómo lo llevas, ¿no? Cómo lo mm. integrás. Sí, no, desde que lo uso, la verdad es que la gente mejora mucho más rápido, con muchas menos sesiones. Es una pasada como el Espíritu Santo, que es nuestra parte de mente recta, cuando trabajas desde allí, desde tu mente pura, desde lo que realmente somos, y ayudas a la gente a conectar con esto. Es una pasada cómo se deshacen los traumas, las creencias, cómo la gente empieza a sentir paz, Ay, qué a ver maravilla. la vida. Es maravilloso. O sea, yo estoy sorprendidísima. Justo hace un año y poco que me atreví a empezar a trabajar desde ahí y estoy sorprendida y maravillada de cómo funciona. O sea, como herramienta terapéutica es brutal, es brutal. Wow, wow. Yo lo empecé a usar, digamos, cuando yo estudié astrología, antes de empezar con un curso de milagros, y sí trabajé mucho el perdón, y me trajo el perdón a un curso de milagros, un video de Marta Salvat, y se llama Aprende a Perdonar, que cuando lo vi sentí que entró, pero como una cosa que... Y dije, esto es algo que excede un video. Ella realmente está conectada con su mente recta cuando, cuando hizo ese video, como tantos otros, ¿no? Y claramente te da un mensaje muy poético, pero que entra de una manera impresionante. Y como yo vi eso que entró de semejante manera y que lo empecé a usar con la gente que atendía con astrología, eh, empecé a interiorizarme en los videos de ella y me di cuenta que usaba un curso de milagros. Y la verdad que fue de atrevida total, atrevida. Empecé a ver los videos de Marta de introducción a un curso de milagros y ahí compré el libro, me vi todos los videos de ella y mientras tanto en paralelo leí el libro, lo llevo leído 2 veces.
Y bueno, luego estudié con José Luis Molina Millán, ¿no? También mi maestro, un maestro, una belleza de ser humano, que también él trabajó desde los inicios, cuando realmente esta información, digamos que estamos en un momento donde las mentes ya están preparadas para ir recibiendo todo esto, pero al inicio, cuando el curso hubo que traducirlo al español, que bueno, José Luis Molina Millán, su maestra era María Rosa Wayne, y que lo tradujo al español, con lo cual también fue un iniciado, ¿no? En ese sentido. Eh, Era un momento donde era todo más difícil para poder hablar de estos temas. Hoy en día, yo siempre digo, con la física cuántica y con montones digamos, la mente está toda mucho más preparada para darnos cuenta de que nuestros pensamientos co-crean. Y si nosotros pensamos y creemos en el ataque, vamos a co-crear ataque. Y entramos en un círculo donde lo que estamos haciendo es proyectar pasado. O sea, seguimos trayendo el pasado una y otra vez eh, al momento presente y se sigue proyectando. Por eso es tan importante el perdón. El perdón desde un curso de milagros, ¿no? Que ahora podemos interiorizar un poquito más, que no es el perdón del ego, sino es un perdón mucho más amoroso, donde no creemos en el ataque, sino simplemente creemos, digamos, en un llamado al amor, simplemente en eso, en un llamado al amor y un perdón donde no creo en esto que sucedió, ¿no? No creo en esto y se desarma esa idea equivocada de que, la principal, ¿no? De que estamos separados. Esa es la principal idea equivocada. El otro me puede hacer algo si yo creo que el otro está separado de mí. Pero si yo creo que el otro es una extensión de mí, el otro no me puede hacer nada. Simplemente es una proyección de algo que todavía en mí no está sanado y que se proyecta en el otro. Sí, es que el perdón que habla el curso de milagros a mí me gusta mucho porque a nosotros se nos educó, al menos aquí en España, se nos educó para perdonar al otro, ¿no? O sea, como que tú me has hecho esto y yo, como soy muy compasivo, te perdono. Te perdono, pero le estoy dando sentido de realidad a lo que tú me has hecho, ¿vale? Y esto es el perdón que se nos enseñó, es el perdón del cristianismo, de la religión católica. Ay, espera, que mi Tipo, gato que quiere mártir. salir en el Soy un vídeo. mártir. Soy un Sí. Mm, mártir. Y en cambio, el curso de milagros te habla de otro tipo de perdón que para mí es brutal, que es me perdono porque no lo he sabido hacer mejor hasta ahora y me perdono. Es el autoperdón, el perdón hacia uno mismo, ¿no? No tenemos nada que perdonarle al otro porque el otro no nos ha hecho nada, somos nosotros los que lo hemos percibido de esta forma, lo que lo hemos interpretado de esta forma. O sea, el otro me hace daño porque yo digo, esto que tú haces a mí me hace daño. Si yo lo veo de esta forma, me hace daño. Si yo no lo veo de esta forma, no me hace daño. O sea, soy yo misma la que me hago daño, soy yo la que percibo el exterior. Por eso el curso de milagros habla del autoperdón, ¿no? Y, o sea, me perdono a mí por haberlo percibido de esta forma, por no haberlo visto desde el amor, ¿no? Porque si tú lo ves todo desde el amor, nada duele, es imposible que te hagan daño. Y me encanta el perdón del curso de milagros, no, porque no es el otro. O sea, para el curso de milagros, y esto a lo mejor puede sonar un poco duro, ¿no? Pero el otro no existe. Si todos somos uno, el otro no existe. Absolutamente. Y es como cuando yo creo verdaderamente que el otro me puede hacer algo, estoy creyéndome también que soy vulnerable e inmediatamente, nada, eso es como, digamos, es como si me permitiera que esto entre, ¿no? Y de alguna manera, simplemente si yo lo veo con los ojos del amor, con los ojos de la compasión, resignifico esto.
resignifico esto que sucedió y que ya no existe porque es pasado. Inmediatamente que sucedió, ya no existe. Ya Es que en el momento en que te perdonas, te liberas de toda la culpa. O sea, la culpa hace y se va. Es fantástico. Es fantástico. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Y acto seguido no me siento culpable. Y esto funciona mucho en los procesos terapéuticos, porque la gente enferma porque se siente culpable. Si hay mucha culpa, hay mucha culpa y el autoperdón va muy bien para diluir esta culpa, ¿no? Y cuando la persona aprende a perdonarse, deja de sufrir. Es es genial, mágico. es genial lo que decís porque el tema de la culpa es la clave, porque siempre que haya culpa, inmediatamente la culpa es sinónimo de castigo. Si yo siento culpa, eh, digamos, inmediatamente me genero castigo. ¿Cómo lo puedo generar hacia mí misma o proyectando esta culpa en un otro que Fuera, te va a sí. castigar? Entonces, por eso es que todo tiene que ver con nuestro estado de paz. Y cuando nosotros los perdonamos, empezamos a proyectar contextos mucho más amenos, amorosos. Cambian los contextos. Bueno, no sé cómo habrá sido tu vida, pero cambian los contextos inmediatamente, o la forma en que lo ves, o los contextos mismos, digamos, pero deja de existir esto que percibíamos como ataque. No sé qué te habrá pasado a vos, pero bueno, esto a mí y a todas las personas que me tocó acompañarlas en este proceso, en general pasa eso, ¿no? No sé Sí. cómo lo viviste vos. Yo pasé de verlo todo desde el ataque a verlo todo desde el amor. Y mi vida no ha cambiado tanto. O sea, tengo los mismos hijos, más o menos el mismo trabajo. Mi vida no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma en que yo lo veo. O sea, y como yo lo veo distinto, lo vivo distinto. Por tanto, las emociones son distintas. Fíjate, yo siempre se lo explico esto a mis pacientes y flipan mucho, ¿no? Cualquier cosa que pasa en el exterior es neutra, ¿no? Por ejemplo, podemos tener ahí a un leñador cortando un árbol, ¿vale? Si viene un amante de la naturaleza, cuando vea el leñador cortar el árbol, ¿qué va a pensar? Pues, uy, qué mal, no sé qué, y se va a sentir mal, ¿sabes? En cambio, si es otro leñador, un jubilado leñador que ve a un leñador joven cortar un árbol, pues va a pensar, ostras, qué bien lo hace, no sé qué, y se va a sentir bien. Y el hecho es el mismo. Tenemos un leñador cortando un árbol, ¿no? O sea que depende de quién lo mire o cómo lo miras, el hecho, pues lo vas a ver de una manera o de otra y vas a tener unas emociones u otras. Fíjate, ¿no? Es el juicio que tú haces sobre el hecho, sobre lo que tú ves, el juicio, el pensamiento, el que provoca la emoción. Y la emoción provoca la conducta, o sea, cómo tú reaccionas a esto, ¿no? Por tanto, la forma de percibir es la que crea tu realidad. Absolutamente. Mm. Absolutamente. Y Porque el curso las de... emociones están dentro nuestro, esas emociones están dentro nuestro y generan, digamos, generan situaciones de sufrimiento. Mm. Y simplemente nos conducen a un estado que no es de paz, que no es nuestra esencia, que no es de donde nosotros provenimos, no es lo que somos verdaderamente. Nosotros somos amor. Entonces, eh, 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 simplemente es conectarnos con nuestra verdadera esencia, que es, bueno, nuestra mente recta, ¿no? Nuestra mente recta, que nos conecta con la fuente, donde somos amor, y eso mismo nos da paz. Y esta vibración de paz simplemente atrae contextos de paz. Y tal cual, las personas tal vez son las mismas, pero sin embargo, las situaciones cambian tanto
digamos, internamente, por supuesto, como espejo con el externamente. Porque, digamos, si yo reacciono, le estoy dando consistencia a esto que sucedió, y entonces inmediatamente va a haber una reacción y así entramos en un ciclo donde es un ciclo de ataque continuo. Mm. Y en general esto viene siempre del pasado, porque esto que recién decías, todo juicio es pasado. Sí, o sea, interpretamos cuando pensamos, todo pensamiento, o sea, un juicio es un pensamiento, ¿vale? Y todo pensamiento viene del pasado, viene de una experiencia del pasado. Siempre, siempre. Cuando tú estás en un estado de presente puro, sin interpretar, no hay pensamiento, hay, hay un sentir. Cuando tú estás en el presente puro, sientes, no piensas. Cuando piensas, juzgas. Y luego generas toda esta cadena que he hablado antes, ¿no? Pensamiento, juicio, emoción, conducta, ¿vale? Si tú estás en un estado de presente puro, no piensas, sientes, vives. Simplemente el pensamiento es un acto para la mecánica de la cotidianidad operativa, pero estás en modo presente absolutamente, sin juicio. Sin Claro. juicio y claro, ahí rompemos con el pasado y el futuro, estás en modo presente, cuando logramos despejarnos de estos juicios. Y un curso de milagros lo que hace es aprender a pensar, a ejercitar, observar desde otro lugar, por medio de ejercicios y por medio del texto, ¿no? Empezar a dejar de tener todos estos juicios que vienen del pasado y armar, digamos, darnos cuenta que el significado que le damos a las cosas es, tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, simplemente resignificar, darle otro significado a esto, y el significado es neutro, tal cual como recién lo decías, ¿no? El significado es neutro. Yo le voy a dar, mediante los juicios, qué significan para mí. Es el ego es la personalidad, ¿vale? Es nuestra personalidad la que necesita entender el exterior, ¿vale? La mente recta solo siente, vive, ¿sabes? Es la personalidad la que necesita interpretar, es la personalidad la que necesita sentirse separado, la que necesita ser más que los demás, la que necesita tener, poseer, ser importante, tener éxito. Todo esto son necesidades de la personalidad, pero el ser no necesita todo esto, el ser ya lo tiene todo. ¿Vale? Cuando tú te conectas con el ser desde el presente puro y te conectas aquí, es que no hay ninguna necesidad, no hay nada, todo se ve y se vive con amor. Y el curso de milagros es lo que te enseña a mirar, o sea, a poner los ojos, en vez de poner los ojos en la personalidad, en el ego, en la mente errada, el curso de milagros te enseña a poner los ojos en la mente recta, ¿no? Perfecto. Un poco. Me encantó cuando dijiste como la personalidad. Yo a veces hago esta analogía para explicarlo, ¿no? Pero es el personaje, Sí. en este caso es Marina, y Mm, es igual, el personaje en esta película, en mm, esta obra de teatro, mm, simplemente el hecho de dejar de creer de que yo soy el personaje, que el ser es el personaje, separarme y verlo desde una zona de paz, desde afuera, y mm. simplemente ver que es el personaje el que está vivenciando esto, ya eso te lleva a una zona de paz, porque vos sabés que no te identificás con el ego, no te identificás con el personaje. Nosotros somos mucho más que este personaje. La otra vez mi hijo me decía, bueno, por ahí me va a retar porque
porque digo mi hijo, pero bueno, voy a decir, me vino, por algo me vino, me decía algo respecto de que le pasaba con la hermana, que a veces se enojaba, ¿no? Con la hermana, y que le quitaba, le daba enojo, y decía, mamá, ¿qué hago con esto? Porque yo cuando me pasa esto le quiero matar, no sé, quiero salir y enojarme, ¿no? Y me hace mal. Y él solo se dio cuenta que le hacía mal. Y entonces yo, como ejemplo, le dije, bueno, vos lo que tenés que pensar es que cuando estás en esa situación, sentir como cuando jugás a los videojuegos y vos estás en el videojuego, y en realidad en el videojuego están pasando cosas, pero sin embargo en un momento cuando vos estás sufriendo en el videojuego, te das cuenta que vos no sos el del videojuego, que vos sos el personaje, mejor dicho, vos sos el que está fuera del videojuego. Y, y simplemente verlo desde afuera, eso te va a dar calma, solo eso te va a dar calma. Y comprender de que simplemente, bueno, hay que perdonarnos porque esa situación que nos quitó la paz en un momento, la hemos proyectado nosotros. Lo que ponemos en el videojuego es la historia que estamos proyectando. Podemos proyectar una historia de terror o una historia de amor. Sí, sí, tú decides cómo quieres vivir tu vida, ¿no? Mira, tú usas este ejemplo, yo cuando trabajo con mis pacientes, yo siempre les digo, coge una silla imaginaria y la pones al lado de la situación y te sientas allí y observas, sin juzgar. O sea, observas la situación, ¿no? Esto que tú dices que estás viviendo y que te está haciendo tanto daño, me coges una silla, ¡pum!, y te sientas al lado y lo observas, ¿no? Y cuando te pones desde el punto de vista de observador de la situación, cuando sales y dices, yo no soy esto, y sales de la situación, ¿no? De la situación de lo personal, ¿no? Lo que decíamos antes, de no tomarte las cosas como personal, ¿no? Y te pones fuera y lo observas, luego te das cuenta de lo ridícula que es la situación, ¿no? Y te ríes, y te ríes. Yo a veces me río muchísimo, ¿no? Cuando pasan cosas, me río y digo, va... Pero vaya lío que he montado aquí, ¿no? En un momento, ¿no? Que me he creído lo que estaba pasando y he montado un lío y llega un momento que me río y digo, bueno, ya está, ¿sabes? Reírse es muy, muy práctico, ¿no? Te sientas ahí, lo observas y si quieres te ríes, ¿sabes? A mí me funciona, ¿eh? Reírme y lo recomiendo mucho a la gente, ¿no? Porque me pasa esto, porque mira a mi suegra que me hace, que no sé qué, que no sé cuántos. Yo les digo, no la vas a cambiar a tu suegra, ¿vale? Tienes dos opciones, o te sigues cabreando con ella o te ríes de la situación, pero cambiarla no la vas a cambiar. Y cuando la gente asume, ¿no?, que no puede cambiar a los demás, ¿no? Ya esto ya es como sentarse fuera y observar, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? No puedo cambiar la situación, la acepto y voy a tomarla de otra forma, ¿no? Y desde aquí entras en la paz, ¿no? Un poco. Y cuando estás en la paz, lo más bonito de todo es que te vienen inspiraciones de lo que hacer, ¿no? De cómo reaccionar ante la situación, ¿no? Inspiraciones de qué hacer, de cómo tomártelo, de cómo pensarlo, ¿no? Te viene como una ayuda, ¿no? Que a veces leyendo el curso... Sí, has abierto el canal, ¿no? A veces leyendo el curso parece que es externa la ayuda, ¿no? Porque el curso habla del Espíritu Santo y tal, pero yo después de leerlo ya por tercera vez estoy empezando a entender que la ayuda no es externa. O sea, que el Espíritu Santo es la mente recta y que está dentro de nosotros, que es ¿sabes? Que es una parte, o sea, nosotros tenemos una parte pura, ¿no? Y el Espíritu Santo es esto, y que está en nosotros, ¿no?
igual que tampoco hay un Dios externo. Yo estoy empezando a encajar esto. No lo tengo aún bien encajado, ¿eh? Pero que Dios no es externo, sino que Dios está en mí, que tengo una parte divina. No sé, no lo puedo explicar muy bien aún, pero no sé, Claro, me está dando por aquí. y claro que sí. En realidad, según el curso, somos el Hijo de Dios Sí. y que tiene exactamente todas las, digamos, estamos hechos de imagen y semejanza. Mm. Entonces, y bueno, por supuesto que es la fuente en nosotros y por eso esa información está en nosotros. Mm. Simplemente creemos que está afuera porque como observamos pensando en la separación, creemos que es algo de afuera. Pero en Mm. realidad la separación no existe. Es Mm. solo una ilusión en este mundo de formas. En este Mm. mundo de formas yo veo que hay una igua separada de mí y veo, digamos, personajes, pero en realidad todos somos uno. Y Mm. desde esa zona de paz, obviamente que observar, digamos, y es todo mucho más sencillo porque no dudas de que es un pedido de amor, lo que sea. Y como decís vos, me parece bueno esto de aparecen situaciones creativas o ideas creativas donde vos de repente eh, generás otra forma de solucionar el tema operativo, simplemente el operativo. Mm. Porque, Que vienen como intuiciones. Y son intuiciones que son como muy verdad dentro, ¿no? A mí un día me bajó un libro para escribir, por ejemplo, ¿no? Me vino una intuición de escribir un libro. mm, no sé, a veces me pasa, ¿no? Que me vienen intuiciones de cosas o cómo resolver algo, o lo que debo de hacer, o cuál es mi propósito en la vida, ¿no? Yo todo esto de ir integrando el curso de milagros en mi trabajo han sido como intuiciones, inspiraciones, wow, no sé, no sé, wow, y lo empecé a hacer y realmente me está funcionando. qué bueno, qué maravilla, Mm. qué Sí. maravilla. Por eso cuando la gente a veces me pregunta, ¿y qué hago con esto, no? Y yo les digo, bueno, tranquilo. Primero, compréndelo, acéptalo y ya te vendrán intuiciones de lo que hacer con ello, ¿sabes? Pero primero, acéptalo, vívelo desde la paz y luego ya te vendrán las intuiciones de qué hacer con ello. Es importante, ¿no? Y realmente así pasa, ¿no? Así me sucedió a mí y así le sucede a la gente, ¿no? O sea, primero hay que llegar a la paz, ¿no? Y luego ya te viene la manera de arreglar el asunto en cuestión. Bueno, así canalizó Helen en un momento de... En general siempre comienzan estas cosas desde una crisis, ¿no? Helen tuvo una crisis con su jefe eh, y a partir de ese momento que dijo, bueno, debe haber otra manera, tiene que haber otra manera, es que empezó a recibir esto, que primero fue una voz y que luego lo escribió, pero la realidad es que es algo que está dentro de nosotros que simplemente aparece cuando sacamos todo el ruido que tenemos en nuestra mente. Y el ruido es ego, es pasado, futuro, esto, estrategias, cómo tengo que hacer para lograr esto, aquello, lo otro. Todo ese ruido mental es el que nos impide conectarnos con esta sabiduría interna. Pero para eso tenemos que aquietar nuestra mente errada con todas esas estrategias y pensamientos para que pueda haber lugar para que baje esta información. Sí, lo primero que hay que hacer es dejar ir el control, ¿no? La gente quiere controlar su vida, ¿no? No confían, ¿no? En la vida, en que lo tienen todo, ¿no? Y quieren controlar su vida, ¿no? Y lo primero hay que soltar el control.
sea, y este es un paso que a veces es muy difícil para la gente, ¿no? Porque dicen, si dejo de controlar, me van a pasar desastres, ¿no? Y no, a la que sueltas el control, fluyes, Fluye. empiezas a fluir. Sí, sí. Pero a veces cuesta. Es que hay tantos temas, ¿no? Hemos hablado del perdón, de la culpa, del control, ¿no? El ego es, o sea, el ego es un maestro de la supervivencia, de engañarnos y ponernos ahí situaciones para que nos distrayamos y no conectemos, ¿no? Con la abundancia, con la alegría, con la paz, con lo que realmente somos, ¿no? Y cuesta mucho a veces, ¿no? Callar este ruido mental que tú comentabas, ¿no? Pero es muy Pero, importante. pero ya resignificando, Mm, resignificando lo que estamos vivenciando en cada momento y como decimos en un curso de milagros, o por lo menos, digamos, vivir en modo perdón, vivir en mm, modo perdón continuo, vivir en modo perdón, pero este perdón amoroso, ¿no? Este mm, perdón que no es el que yo estoy enjuiciando lo que estás haciendo, sino simplemente eh, lo veo desde un llamado al amor, nada más. Esto inmediatamente nos conecta con la paz. Y por supuesto, mm. deja de haber réplica, porque vos en un momento hablabas de esto de que vivías enojada y viendo ataque, pero me imagino que en el medio del ver ataque vos también atacabas, ¿no? Claro, claro, no, no. Cuando vives en una guerra, tú te defiendes, atacas, te defiendes, atacas. Claro que sí. Y era una Inmediatamente. guerrera, Marina, que allí todo llena de armas, ¿eh? Ahí con todo, ¿eh? Es que para que haya una guerra, tiene que haber dos. Ajá, No hay siempre. manera que Mm, suceda una guerra mm, si no hay dos. mm, Entonces, inmediatamente se rompe mm. todo este efecto de réplica o de, digamos, de ida y vuelta, que inmediatamente nos conectamos con la paz. No hay Ujú, manera, no hay manera. Entonces, inmediatamente, cuando yo le estoy dando consistencia al ataque, si yo creo que el otro me está atacando, ujú. reaccionando. Y no hay mejor justificación para un ataque que esto de el otro me hizo algo primero, ¿no? Entonces, No es lo bonito que es, bueno, sí que lo sabes, ¿eh? Pero es súper bonito cuando alguien te ataca responder con amor. ay, Es sí, brutal. porque A mí queda, me encanta, porque luego el otro se diluye, ¿sabes? Dice, el otro dice, se queda así. ah, es verdad, ¿qué pasa? A mí me encanta, me encanta, me siento tan bien cuando alguien me ataca y yo le respondo con amor, es En, wow. Y en, ves en, que... en la historia, ¿no? En este personaje, en esta película, el ataque es en la película. O sea, porque es tal cual, como, y esto, dejar de darle consistencia a eso, genial, y sí, y también empezar digamos, verlo desde la inocencia, ¿no? Volver a ser, a tener la inocencia de un niño, continuamente. Si perdemos la inocencia del niño, de un niño, inmediatamente entramos en una zona egoica y entonces tener esa espontaneidad cuando vemos a los niños que están jugando y que de repente pasó algo con un compañerito, se pelearon y al instante están con la mente limpita de vuelta confiando, ¿no? Confiando amorosamente, porque claro, porque es la inocencia de un niño y eso, vivirlo en la adultez, es una maravilla, ¿no? Y reírnos de esta película que hemos montado y que nada, y que no nos tiene por qué tomar, porque si nos toma es porque nosotros estamos dando el lugar para que nos tome la película. Que nos la Y no creemos. la Si tú creemos, te la crees, te toma. absolutamente. Me Tenemos. encantó eso que dijiste de la cara. A mí es verdad que hasta parece como loco porque te miran como no entienden, y claro, porque no hay manera de, digamos, de esto, ¿no?
de que me quite la paz nada, mm, de que me quite la paz y de verte en esto, en esta situación amorosa del llamado del amor. Y bueno, no, yo también he vivido situaciones tremendas, bueno, para todos los que hemos en general pasado por este camino, hemos tenido situaciones difíciles porque realmente hemos entrado a un curso de milagros cuando no creemos en más nada, porque veíamos, por lo menos en mi caso, yo veía todo, digo, no puedo creer que esté pasando esto. Entonces, eh, eh, claramente, nada, pude vivenciar lo que era, cuál era mi situación también, donde yo creía que me atacaban y era que yo también estaba atacando todo el tiempo. Y nada, esto de vernos vulnerables, de vernos que no somos nuestra historia, que nuestra historia no nos define y que podemos reescribir nuestra historia con la mirada que querramos, ¿no? mm, Reescribimos la interpretación de esto que sucedió, la puedo dar hoy de otra manera. mm. Sí, tú decides, ¿no? Cada persona decide cómo quiere vivir, cómo quiere ver las cosas que le pasan, ¿no? Y yo siempre lo digo con la gente con quien trabajo, no me gusta llamarlos pacientes tampoco, pero yo siempre les digo, tú decides, tú decides. Y esto es importante, ¿no? Que la gente sepa que pueda decidir, que puede decidir vivir de otra forma y que puede decidir ver cualquier hecho, cualquier cosa que le pasa, lo puede ver de otra forma, ¿sabes? Lo puede ver desde otro lado. Y, y esto es muy importante. Es muy importante que la gente sepa que puede decidir verlo desde Acá, otro lado. acá Laura pone, cuando respondo con amor, me dicen que estoy siendo irónica. Nadie se espera una respuesta al odio con amor. A ver, desde la inocencia pura, ¿no? Desde una zona, digamos, de carcajada, ¿no? Porque ahí puede haber una diferencia donde no es amor, sino es ironía. No, tiene que ser como la inocencia de un niño. O sea, esto, desde el amor real, amoroso, donde yo estoy viendo un llamado de amor. Y claro, sí, puede ser que hay veces que sorprende lo que decía, digamos, porque eh, eh, puede sorprender. Otras veces ni cuenta se dan y empezás a entablar una relación amorosa y de repente generas un vínculo genial y capaz que empezó siendo agresivo o con algún tipo de problema y sin embargo al rato nada de todo eso quedó. Así que sí, vale el comentario de esto, ¿no? De hacerlo desde una zona de paz real, porque también hay una realidad eh, que es que hemos creído en la ilusión de que yo puedo estar mostrando algo al otro que yo verdaderamente adentro siento otra cosa. Y esta es la principal ilusión de separación, donde creo que mi mente está separada de la de los demás. Las personas perciben cuando algo no es real. O sea, las personas sienten verdaderamente si esto es real, auténtico. Yo creo que yo voy a estar queriendo, voy a engañar a otra persona respecto a lo que estoy sintiendo. No, por eso es metafísica. Esto hay que ir a fondo con las creencias, porque no es una cosa no real, que yo te digo, ay, que no con amor. No, porque no lo va a creer. No, no hay manera. Y ahí justamente es donde empiezan a haber situaciones donde no, digamos, empezamos a proyectar mentiras también, porque si yo no estoy siendo quien verdaderamente soy, la realidad es que tampoco va a funcionar. Tiene que ser desde adentro que estoy sintiendo esto amoroso. Yo quería decirle a la compañera que, o sea, responder con amor para mí, o yo quería decir con responder con amor, es no darle sentido de realidad a lo que ha pasado. O sea, una persona me ha atacado, ¿no? Pero como yo no veo ataque, respondo con amor. O sea, pero si tú ves ataque y intentas responder con amor, luego es una ironía, ¿no? Para responder con amor no hay que ver el ataque, o sea,
una persona ha intentado atacarme, pero a mí no me ha herido. O sea, porque yo no he visto ataque, porque no le doy realidad a eso que ha intentado hacer, ¿no? Mm, Y está bueno el ejemplo que dio Laura, que en mm, realidad nosotros tenemos mecanismos para justamente corregir nuestra mente. Cuando yo veo, porque hay veces que veo cosas que no me gustan, no voy a negar que las veo, y si las mm, vi, inmediatamente le di consistencia. Y nosotros ahí lo que usamos es entregarlo a la expiación, que es pedirle mm, asistencia al Espíritu Santo para que me deje ver esto de otra manera. Si lo mm, vi, inmediatamente lo entrego a la expiación. mm, Y desde ese lugar pido asistencia para verlo de otra manera y accionar de otra manera. Es una corrección de nuestra mente, porque también es verdad que si yo vi el ataque es porque todavía sigo creyendo en algún lugar esto. Y esto a nosotros nos pasa, no es que estamos leyendo el curso, esto no nos pasa, no sé a vos igual, pero a mí me sigue pasando. A mí me pasa, a mí a veces me gana el ego, ¿eh? No siempre puedo estar viéndolo todo con amor, a veces me gana el ego y también me desespero y lloro y me pasan cosas, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que cada vez me dura menos, ¿no? Cuando tengo, yo lo llamo un ataque de ego. Cuando tengo un ataque de ego, la verdad es que me doy cuenta rápido, luego me conecto con lo que yo realmente soy, ¿no? Y bueno, pero sí, tengo ataques de ego, soy humana. Claro que sí. Oye, Marina, que nos estamos pasando de la hora que hemos hablado, ¿eh? Que estaba mirando el reloj y dije, tenemos que ir cerrando esto. Bueno, Si apetece y si la gente le apetece, pues podemos conectarnos otro día y claro, seguir hablando. dale. Ah, Bueno, fue un placer igual. Me encanta, te adoro desde ese momento que te conocí en Bilbao, que me encantó todo esto y bueno, por mucho más, porque nos encuentre en estos lugares o en donde sea, que el Espíritu Santo nos guíe y nos encuentre en donde tengamos que estar. claro que sí, a mí me pasó lo mismo, Marina. De verdad. Le doy gracias a la vida por haberte conocido. Gracias, igual lo mismo digo yo. Te mando un besote Sí. y cerramos el vivo. Vale, y Aguante agradecer también todos, gracias a- Ceci, gracias a todos los que se conectaron y sí. bueno, Y a los hasta que nos van a ver en diferido también, muchas gracias, aquí de corazón, muchas gracias a todos. Y bueno, si surge otro día hacemos otro. dale, claro Gracias, que sí. Vamos. gracias, gracias, gracias.